Dios les bendiga, hermanos. Voy a dar un momento para que se conecten, les llegue la notificación, mis amados hermanos. Dios te bendiga, Oli. Gaby, Dios te bendiga. Hola, Cassandra, Dios te bendiga. Buenas noches. Dios te bendiga, Margarita. Perdón. Vamos a dar un momento más a que se conecten los demás. Bendiciones, Rosy. Bueno, pues les agradezco mucho la espera. Perdón. Una disculpa, sí, por haber atrasado esto. Y bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a dar así un momento mientras platicamos ahí un par de cosas. Yo espero que hayan escuchado, hayan podido escuchar el video que les dejé para que, como les puse ahí, se sensibilizaran un poco con respecto al tema que vamos a tratar hoy. No es precisamente el mismo tema, la intención es que ustedes se sensibilizaran un poco en cuanto a la situación que Dios permite, ¿sí? Que Dios tiene. En ese video habla el hermano acerca de los sentimientos de Dios. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de cosas muy específicas de Dios, acerca de su forma en un área muy específica. Entonces, por eso fue la intención de poderles compartir ese video. Bueno, pues yo creo que ya es buen tiempo. Vamos a avanzar, mis amados hermanos, porque este tema es algo, bueno, vamos a tratar de no hacerlo extenso, pero en realidad hay muchísimo de dónde sacarle. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que haga las cosas. Bendito Padre, te agradecemos tanto, Señor, la oportunidad que tú nos das, Señor mío, Padre, de estar aquí, Señor, con nuestros hermanos, Señor, compartiendo en el grupo un jueves más. Y, Señor mío, Padre, queremos dejar en tus preciosas manos, Señor, todas las cosas, Señor mío. Que seas tú, Señor, quien haga, quien obre, Señor, en nuestras vidas. Permite, Señor, que tus ángeles nos estén ministrando y que nuestro cuerpo, alma y espíritu esté adecuado para poder aprender tu palabra, Señor. Para poder aprender de ti, Señor mío,
y hacer, Señor mío, Padre, conforme a lo que está escrito, Señor. No conforme a lo que diga el hombre, sino conforme a lo que tu palabra, Señor, nos dice. Y bueno, Señor, pues nos dejamos en tus manos, Padre Santo. Amén. Muy bien. Bienvenida, Erendira. Ok. Esta es la clase número 4 del curso nuevo, del curso 2. Y es la tercera clase acerca del altar familiar. Con esta clase del día de hoy solamente nos restaría una clase más. O sea, para la próxima clase ya vamos a ver el 100% del material. La próxima clase vamos a ver los ejemplos bíblicos de lo que es un altar familiar y vamos a ver qué es lo que va a suceder en nuestra casa cuando nosotros hagamos el altar familiar. Pero hoy, sí, hoy vamos a hablar acerca de lo que es estar en la presencia de Dios. Es importante que nosotros entendamos lo que sucede cuando nosotros nos atrevemos a levantar un altar en nuestro hogar, a nosotros ofrecernos como sacrificio vivo para glorificar el nombre de Dios, para poder exaltarlo. Que en realidad eso es lo que sucede cuando hacemos un altar. Traer en un momento dado, sí, es esa presencia de Dios a nuestras vidas y poder en un momento dado hacer que Dios habite con nosotros. Yo tengo un ejemplo, ¿sí? Yo les comentaba que, bueno, pues habíamos buscado en internet, ¿no? Material acerca de lo que es un altar familiar. Y una enseñanza que yo escuché daba un ejemplo que a mí me gustó muchísimo y se los quiero compartir antes de empezar el tema. Este hermano mencionaba que, bueno, la verdad cuando nosotros traemos a Dios a nuestra casa, ¿sí? Y logramos entrar a su presencia, pues es como si lográramos tener a Dios y abrazarnos de Él, así como si fuera papá, ¿sí? Así como recordando, tal vez no en el caso de todo el mundo, pero cuando éramos pequeños y abrazábamos a papá y esa situación de confort, de cariño, o cuando abrazamos a una persona muy querida, que hasta su perfume nos queda impregnado. Yo creo que a ustedes les ha sucedido alguna vez que abrazan a alguien con tanto cariño y durante unos instantes prolongados que si esa persona utiliza perfume o utiliza colonia, si es un varón, pues ya después ustedes huelen a esa persona. Bueno, pues eso es lo que sucede con nuestro Padre Celestial cuando nosotros logramos entrar a su presencia. Quedamos con ese olor, quedamos con esa situación de decir, Señor, tú estuviste aquí conmigo y lo mejor de todo es que no te vas, sigues aquí conmigo. Entonces esa presencia permanece, ese olor permanece, esa sensación permanece. Pues así es como yo describiría entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Eh, hay, de acuerdo a la palabra, pues un lugar donde Dios está sentado en su trono, ¿sí? Su presencia, así lo describe la palabra, y llegar llegar a ese lugar donde se encuentra su trono, donde hay muchas cosas, pero no me quiero desviar del tema, no se las voy a describir, sino que en realidad aquí lo importante es que nosotros podemos, espiritualmente hablando, por supuesto, llegar hasta ese lugar, ¿sí? Entender que nosotros estamos delante del Rey, estamos a sus pies, Él está sentado y nosotros somos pequeñitos así, y vemos su pie y sus piernas grandísimas, ¿sí? Y estamos delante de Él, delante de su presencia. Bueno, pues eso era lo que yo pretendía sensibilizarles al compartirles la enseñanza de que cuando nosotros estamos en su presencia, bueno, debemos de adoptar ciertas características. Y eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo comportarnos, cómo es ese protocolo, ¿sí? En su presencia. Y qué es lo que nosotros debemos de esperar para entender
que estamos en su presencia y cómo vamos a lograr entrar a su presencia. O sea, ¿qué debo de hacer? Porque mucha gente nos platica, pues esto es lo que sucede en su presencia, sí, pero dime cómo llego, dime cuál es el camino, dime cuál es la posición correcta que yo debo de adoptar. Entonces, bueno, pues aquí yo deseo explicarles características muy claras y que muchas de esas desafortunadamente se han perdido. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Les voy a leer todo un texto. Quiero que por favor lo analicen. Lo voy a leer de manera correcta, pausando, haciendo pausas, comas, para que usted pueda comprenderlo lo mejor posible. Por favor, si tienen dudas, de inmediato comiencen a escribirlas. Y después de ese texto vamos a ver las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder entrar a su presencia. ¿Ok? Bueno, para entrar a su presencia debemos buscar una combinación de cosas, ¿sí? O sea, no es que yo haga una sola cosa y ya estoy dentro de su presencia, no. Es una combinación de situaciones, una situación, insisto, aquí me viene mucho la palabra protocolo, así como cuando estamos delante de un rey, como cuando estamos delante de un presidente, como cuando vamos a una cena de gala, ¿sí? Como cuando tenemos la graduación de alguno de nuestros hijos, hay un protocolo, hay unas reglas que cumplir. Entonces a eso nos estamos refiriendo, a una combinación de cosas. Porque no estamos hablando de cualquier Dios hecho de barro, ¿sí? El concepto que normalmente tenemos de Dios no sobrepasa lo que hacemos en ir 2 o 3 veces a la iglesia o en abrir la Biblia, ¿sí? Algunas veces en la semana y pensar que Dios ya nos habló. Solo estar orando porque tenemos muchas necesidades o tenemos muchos problemas. En algún momento se han puesto a pensar o a analizar cómo es nuestra búsqueda de Dios, sí, o sea, cómo es en general, o sea, siempre hacemos lo mismo. Eh, Ustedes se han puesto a pensar si llenan en realidad o llenamos en realidad las expectativas que Dios tiene para con nosotros, o sea, lo que Dios planeó para nosotros en realidad lo estamos haciendo, porque Dios nos planeó de una manera. Yo comentaba en una clase de discipulado que Dios nos crea con dones, con ministerios y que de acuerdo a esas características tenemos que funcionar dentro del cuerpo de Cristo, pero esa es una expectativa, esa es una situación que debe de cumplirse. En nosotros está el libre albedrío de tal vez no hacerlo, pero para empezar, ¿sabemos qué es lo que busca Dios de nosotros? ¿Nos hemos puesto a pensar eso? ¿Sabemos que a Dios cómo le gusta que nosotros le adoremos? Porque a lo mejor la forma en que yo le adoro no es la misma que usted le adora, pero sin embargo le gusta de esas maneras tan diferentes y tan diversas que cada uno de nosotros puede tener, ¿sí? Entonces nos hemos puesto a analizar si realmente estamos llenando las expectativas de Dios o estamos convencidos que conocemos lo suficiente porque sabemos de memoria su palabra. Por supuesto que no estoy tratando o no deseo, ¿sí?, menospreciar el esfuerzo que usted hace al buscar el rostro de Dios. Solamente quiero ubicarlo en el contexto de esta clase. Eh, Solamente quiero dejar muy claro también que no estamos hablando de una persona importante. No estamos hablando de un dueño de la empresa donde nosotros trabajamos. No estamos hablando del siervo de Dios que liderea como autoridad delegada la iglesia donde nosotros nos congregamos. Estamos hablando de alguien muy distinto, mis amados hermanos, ¿sí? Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Y como introducción quiero dejarlo muy claro, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de cualquier Dios, ajá. Debemos de comprender o de empezar a pensar cuál es la expectativa que Dios tiene y estar entendidos de que no estamos hablando de cualquier persona cuando hablamos acerca de entrar a la presencia de Dios. ¿Ok? Bueno,
nosotros debemos de colocarnos en una expectativa, no en este nivel, en una expectativa muy alta. Seguramente muchos de ustedes pensarán que es muy complicado lo que nosotros les estamos pidiendo, pero no es eso, no es en realidad así, no es complicado. Bueno, pero yo necesito que ustedes sepan que depende del tamaño de la responsabilidad que ustedes consideren que tienen delante de Dios, por supuesto, ¿sí? O que se les ha encomendado. Y de esa forma ustedes podrán ubicar si nosotros estamos siendo exagerados o yo estoy siendo exagerado al explicarles todo esto. Bueno, en temas pasados enseñamos acerca de que nosotros éramos como los amigos del novio y que nuestra tarea era presentar a la novia perfecta para su señor, para su esposo, ¿sí? Bueno, pues nuestra tarea, y eso es una realidad, por ahí hubo incluso un comentario de que qué buen ejemplo fue, pues es que es la realidad, ¿sí? Nuestra tarea es hacer lo necesario para que la novia, ¿sí? O sea, la iglesia de Cristo, esté lista y perfecta para el novio. No debe de tener ninguna arruga, no debe de existir una mancha, no debe de estar mal arreglado su cabello, no debe de existir algún detalle, por mínimo que sea, que provoque una imperfección en la futura esposa de Yeshua. Es por eso que nosotros debemos de prepararnos tanto, mis amados hermanos. Por eso el nivel no es aquí, no, ni aquí, es mucho más arriba. Entonces, es por eso que nosotros les invitamos a que ustedes sean lo mejor de lo mejor. Así es como debe de ser. ¿Cómo podremos conseguir perfección al enseñar, al profetizar, al evangelizar, al pastorear o al administrar sus ministerios si ustedes no buscan esa perfección? Bueno, pues la medida del proyecto que estamos hablando pues es esta, ¿sí? Perfección. Cuestiones muy altas, porque la expectativa de Jesucristo, de Yeshua, para su novia es muy alta, ¿sí? Tenemos que presentarla perfecta, ¿sí? Él no espera menos que esto. Bueno, pues esa es la medida del proyecto por el cual nos estamos preparando en este momento, porque deseamos ser guerreros, deseamos ser buenos intercesores. Y es por eso, ese motivo, que no se aceptan esfuerzos mínimos, ¿sí? Pequeñeces, mis amados hermanos. Lo que hasta el momento estás haciendo, yo le puedo asegurar que no es suficiente. Hay más que pueden dar ustedes. Y estoy seguro que hay muchas áreas de oportunidad en su vida. Nosotros no pretendemos exigirles de una manera humana, de una manera en la carne, no, sino solamente presentarles. La situación es que somos amigos del novio y debemos de presentar a la iglesia, a la novia, ¿sí? Perfecta. Esa es nuestra tarea. Entonces, nosotros pasamos a ser solamente los que te invitan y te están diciendo lo que hay que hacer, nada más. Bueno, pues entonces, si hoy tuvieron la oportunidad de compartir la palabra, o si tuvieron la oportunidad tal vez de presentar un sermón a lo largo de esta semana, ¿sí? Y ustedes sienten que lo hicieron bien, bueno, pues a la siguiente semana hay que tratar de hacerlo mejor, ¿sí? De que el trabajo que nosotros tenemos en la iglesia y para el cual ustedes fueron diseñados, ¿sí? Por Dios, y que el Espíritu de Dios los está capacitando en estos momentos, bueno, pues tenemos que realizarlo de una manera excelente. Si ustedes no saben a estas alturas cuál es el trabajo que Dios les mandó a hacer y para lo cual fueron planeados y diseñados y ciertos dones les fueron puestos desde la concepción de que ustedes fueran creados, bueno, pues entonces es buen momento para hacerle la pregunta al Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el lugar que nosotros debemos de tener? Y no debemos de tardar, ¿sí? En empezar a hacerlo de manera lo más adecuado posible, o sea, de la manera más excelente posible, ¿sí? Y buscar
cuáles son esas características de nuestro oficio, de nuestro trabajo en la obra, de nuestro trabajo de acuerdo a lo que nosotros fuimos creados para hacerlo de una manera lo más correcta posible. Si existen cosas que están interrumpiendo por alguna razón o nos están distrayendo de buscar el rostro de Dios para obtener esa situación, bueno, pues debemos de decidir, ¿sí?, que a partir del día de hoy pues no deben de interrumpirnos, debemos de buscar. Yo quiero ponerles en contexto, mis amados hermanos, todos los que me escuchan, que estamos hablando de los últimos tiempos. No estamos hablando de que a Jesucristo le van a faltar muchas decenas de años por venir, tal vez, ¿sí?, sino ya de la situación última, en que en cualquier momento nos puede tomar y la trompeta sonará y su iglesia se irá y nosotros podríamos quedarnos. Entonces, como tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y fuimos diseñados para llevar a cabo esa tarea, pues es importante que la comencemos a realizar ya, ¿sí?, para alcanzar la expectativa que Dios planeó para nosotros. Entonces, no debemos de ocupar lugares que no nos corresponden. Esto aquí en esta clase no lo hemos mencionado, pero es importante que yo se los diga. Usted fue planeado para una cosa, ¿sí? Sí, porque usted es una persona muy dispuesta, ocupa otros lugares para los cuales no estaba planeado y no son de usted porque estaban planeados para otras personas. Bueno, pues es bueno que yo le diga que mientras esa persona llega, pues a lo mejor usted participe, pero si esa persona ya está, pues usted tiene que dejar ese lugar y tiene que pedirle a Dios que le muestre eso. A lo mejor usted está trabajando en un área que no le corresponde y pues porque le gusta, porque tiene sentimientos o porque alguien lo invitó, o porque su mejor cuate, etcétera. No, mis amados hermanos, esto no es así. Es Dios y el Espíritu de Dios quien debe de dirigir. Desafortunadamente en las iglesias está aconteciendo situaciones donde hay veces en que no estamos en el lugar que debemos de estar. Pero nos corresponde a nosotros orar. Por eso también es el altar familiar, para poder recibir. Bueno, Señor, y tú dime quién soy yo en tu obra. ¿Qué parte del cuerpo, qué célula del brazo o de la pierna o del hombro soy? ¿Qué parte de la cabeza? A lo mejor soy el cabello, no sé. ¿Qué parte somos? Entonces, nosotros debemos de comprender esa situación, ¿sí? De todo esto nosotros les hablamos también en el curso de discipulado. Hay una clase específica donde mencionamos todo esto. De hecho es la clase número 12. Bueno, pues cada quien conforme a lo que le corresponde, porque todos somos autoridades delegadas por Dios, ¿sí?, por el mismo y único Dios. Nadie es mejor o tiene un nivel más alto que alguien más. Esto, insisto, lo explicamos en el discipulado. El organigrama de Dios es Dios, ¿sí?, y abajo todos nosotros. No hay gerentes, jefes de departamento, no hay supervisores, no hay nada, mis amados hermanos. Lo único que existe es que dentro de esa misma línea recta, y insisto, está escrito en la palabra, o sea, no me crean a mí, está escrito en la palabra, ¿sí?, porque hay un solo único Dios, solamente Él es cabeza, etcétera. Lo deja muy claro la palabra. Entonces, los que están al frente de iglesias, de células, que tienen un cargo, que han hecho ciertas circunstancias, es porque son autoridades de parte de Dios, delegadas de parte de Dios, ¿sí? Y Dios no es de que los haya puesto como gerente o como jefe de departamento, como subdirector. No, 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 no. El organigrama es plano, todos somos iguales, todos estamos abajo de la cabeza, ¿sí? La cabeza solamente es una, no hay más cabezas. Así lo dice su palabra, no lo digo yo. Y entonces, al estar todos en la misma posición, nada más tenemos alguna autoridad delegada por parte de Dios para hacer a lo mejor alguna actividad extra a lo que nosotros fuimos planeados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar y entender. Bueno, pues una vez explicado esto, quiero decirles que debemos de buscar lograr entrar en su presencia cuando hagamos el altar familiar, para que estando en la presencia de Dios, ¿sí?, podamos recibir directamente de parte de Dios las instrucciones de lo que debemos de hacer.
En, si mal no recuerdo, en el estudio, en el curso 1 de intercesión y guerra, yo les explicaba, creo que es la clase 1, la clase 2, que hay una enseñanza, ¿sí?, en el Antiguo Testamento donde Dios deja muy claro que se encuentra el arca, ¿sí?, el arca del pacto. La tapa se le llama propiciatorio y son dos muebles por separado, por lo menos así Dios los considera. En el propiciatorio, que es la tapa, están los querubines con sus alas extendidas, ¿sí? Y ahí dice la palabra, literalmente, que llegaba, o que nosotros debemos de llegar y echarnos. Y allí, o sea, cuando lleguemos a ese lugar, es donde recibiremos las instrucciones de parte de Dios. Así lo dice su palabra. Por favor, vea la clase 1 o la clase 2 y ahí lo explico de una manera muy puntual. Es la clase 2 si mal no recuerdo, porque eso es el principio de adoración. Les acabo de hacer algunas preguntas y dentro de eso explicaba yo, ¿sí?, cuáles son la pregunta era cuáles son, por qué nosotros debemos de adorar. Y bueno, hay varias cosas que menciona la Biblia que explicamos en esa clase y la última es esto que les estoy diciendo y ya se los puse en la respuesta. Entonces, cuando nosotros llegamos al propiciatorio, nos dejamos caer sobre Dios y después de haber adorado, después de haber dejado todo lo que somos, estoy hablando espiritualmente hablando, allí es donde Dios se va a agradar de nosotros y nos va a dar esta revelación que le estoy mencionando. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y la palabra así lo dice, textual así lo dice. Ahí es donde recibiremos de Dios, ¿sí?, la dirección. Entonces, pues si nosotros vamos a recibir las instrucciones al realizar el altar familiar, ¿sí? Dicho sea de paso, bueno, pues ya no de los hombres, ya no de autoridades delegadas, ¿sí? Eh, pues bueno, nosotros necesitamos decirles que Dios en ese momento nos dirá el cómo, el cuándo y el por qué. Nosotros aquí en este curso solamente les estamos diciendo qué es lo que hay que hacer. Pero el cómo, cuándo y por qué, solamente Dios allí, cuando venimos al altar y delante de Él en su presencia, arriba del propiciatorio, así dejándonos caer, ahí es donde nos va a mostrar lo que debemos de hacer. Entonces, recibir las cosas que debes de cambiar, recibir lo que debes de hablar, en fin, todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer nuestro trabajo en la obra de la forma en que Dios desea que lo hagamos, ya que, como les mencionaba, son los últimos tiempos y debemos de apresurarnos, mis amados hermanos. Nosotros tenemos la necesidad de compartir esto, ¿sí?, porque es parte de nuestro trabajo. Ustedes tendrán la necesidad de hacer lo que les corresponde de acuerdo al ministerio que cada uno de ustedes tiene. Ajá. Y todos juntos haciendo lo que nos toca, ¿sí? Estoy seguro de que llegará el tiempo en que, pues bueno, tal vez vamos a ser a lo mejor perseguidos o atribulados, pero como hemos pasado tiempo en su presencia, abrazando a papá y sentimos todavía, olemos su perfume, ¿sí? Bueno, pues estaremos lo suficientemente fortalecidos para continuar haciendo nuestro trabajo, aunque seamos perseguidos o atribulados, a pesar de las circunstancias. Eso me queda clarísimo, ¿sí? Pues esto es poder entrar a su presencia. Esto es lo que tenemos que hacer. Claro, estar en su presencia también es disfrutar a papá, ¿sí? Es disfrutar al Dios de nuestra salvación, quien merece toda la gloria, el honor, la honra, ¿sí?, el poder, el dominio por siempre. Entonces, el poder estar en su presencia, el que Dios nos hable, imagínese usted, yo veo un cuadro o diferentes cuadros o ejemplos. Usted en su familia, a lo mejor alguno de ustedes tiene el ministerio profético y a lo mejor otro tiene el ministerio de maestro, y bueno, pues ahí empiezan a buscar el rostro de Dios, hacen su altar, están adorando al Señor, están diciéndole: Señor, quítanos todo lo inadecuado, ¿sí? Haz de nosotros mejor, que seamos mejores,
que podamos avanzar, que estemos aquí y mañana estemos aquí y pasado aquí y así. Entonces estamos buscando y de repente Dios, por su misericordia solamente, utiliza al profeta. Y el profeta nos empieza a hablar lo que Dios quiere de nosotros. Y empezamos a recibir instrucción. Y de repente termina esa profecía y el maestro es tocado. Y es tocado por el mismo Espíritu de Dios que tocó al profeta y ese maestro empieza a explicar, ¿sí?, lo que a lo mejor el profeta dijo o otra cosa que es diferente y que nosotros necesitamos saber. Entonces estamos recibiendo directamente, ¿sí?, la dirección de parte de Dios. Ya no hay un intermediario, ya no hay un siervo de Dios que pueda a lo mejor estar bien o mal cuando nos esté compartiendo y a lo mejor esa palabra pueda llegarnos, perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero contaminada con lo que esa persona traiga. Nos va a llegar directo, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios busca. Si tenemos el ministerio evangelístico, en ese momento Dios nos dice cómo, sí, bendiciones, Yolanda, cómo en un momento dado poder realizar el compartir, no sé, el llenar nuestra boca para poder hablarle a aquellas personas que no conocen de Cristo. No sé, o sea, el pastor que en un momento dado pueda entender ese amor tan grande que tiene Dios por nosotros y que nosotros debemos de aprovechar y sentir su corazón, así como los pastores son, que sienten el corazón de Dios y aman a las ovejas con ese corazón que Dios tiene. Bueno, eso es lo que quiere Dios. Allí es donde nosotros vamos a conocer y a entender lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, el altar familiar no nada más es una forma más de buscar a Dios. No, 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 mis amados hermanos, no, no, no les estoy vendiendo algo, no les estoy promoviendo una situación nueva que es de moda, mis amados hermanos, no. Yo les invito a que busquen, porque ya por ahí empiezan a salir llamitas, ¿sí?, de personas que empiezan a hablar acerca de este tema y lo empiezan a hablar complementando lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios, ¿sí? Nosotros comenzamos a hacerlo en el 2016, ya es el 2018, estamos a punto de cumplir 2 años de esto que Dios nos está enseñando y estamos tratando de compartirlo a diferentes personas y usted tiene que compartirlo a más personas. Esa es la intención, de que usted reciba también esto, no solamente que aprenda a interceder o a guerrear, sino que lo comparta. Los materiales, como muchas veces los he dicho, páselo, mándelo a toda su lista de contactos de correo, o sea, y en un momento dado compartamos, porque esto es lo que Dios busca, ¿sí? Yo podría hablarle de errores en las iglesias o de situaciones en las iglesias, pero no tiene caso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros lo escuchemos directamente de Él para que lo comprendamos. Si yo se lo explico, va a sonar a crítica, va a sonar algo inadecuado, incorrecto. Estaría yo alzando mi voz en contra de consiervos míos y pues no es así. Pero cuando Dios viene y nos explica las situaciones, ¿sí?, nos abre los ojos, nos quita las vendas, nos empieza a decir no solamente lo que está sucediendo alrededor de nosotros, sino lo que necesitamos para poder estar mucho mejor, pues terminamos siendo siervos de Dios, que somos usados por Dios y estamos en la línea para ser usados por Dios. Entonces, ese perfume de que estuvimos abrazando a papá con todas nuestras fuerzas, cuando salimos, y ya se los dije, lo que funciona dentro de casa va a funcionar afuera. La gente va a percibir ese aroma del perfume que traemos impregnados de Dios y se van a dar cuenta, van a desear estar cerca de nosotros, ¿sí? Entonces va a ser el mejor momento para enseñar, para predicar, para llevarlos a los pies de Cristo, para bautizarlos, para hacer la buena obra de fe. Y con los que son cristianos, yo quiero lo que tú tienes. Cada vez va a haber más gente que se involucre y empecemos a hacer lo que Dios nos está diciendo y empecemos a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó
formar esa parte del cuerpo de Cristo. Y ahí sí no me puede decir usted que estoy diciendo algo que no es correcto, porque lo dice su palabra así textual, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted hace su función, otro va a recibir la bendición y alguien más hizo su función y por eso usted funcionó y usted va a funcionar. Y así es una cadena, estamos todos unidos, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer las cosas. Ahora, le quiero hablar, ¿sí? En este tema de entrar a la presencia de Dios. Solamente se necesitan 5 cosas. A ver, diga 5 cosas, por favor. 5. Muy bien. Chócalas. Entonces, 5, mis amados hermanos. La más complicada, pero la más necesaria y que, híjole, pues a lo mejor yo no le pienso o no pienso que esto sea una gran revelación, mis amados hermanos. No, mis amados hermanos, lo que les voy a enseñar de estas 5 cosas, solamente estoy seguro que son cosas que no hemos leído de la manera correcta. Bueno, la primera, la más difícil. Debemos de agradar a Dios para entrar a su presencia. Mis amados hermanos, quiero compartirles algo y lo voy a leer textual, que otros siervos dirían que es una revelación, pero en realidad solo es un secreto bien guardado por Dios para estos tiempos. Si nosotros buscamos agradar a Dios en lugar de esforzarnos de cualquier forma que estemos haciéndolo ahora, o sea, por nuestras propias fuerzas, pues el agradar a Dios nos permitirá no solo llegar a su presencia, sino también entrar a su presencia, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. O sea, no solamente es llegar. Ya llegué y estoy en la puerta. Y me la paso tocando. ¿Sí? Mi adoración, mi búsqueda del rostro de Dios en mi altar nada más es llegar a la puerta. Y llego y toco. Y todas las veces nomás llego y toco. Pásate, hermano. Pásate. Empuja. ¿Sí? Haz lo que sea necesario para cruzar del otro lado. Imagínate tú poder ver a Dios sentado en su trono, ¿sí? Todas las creaciones alrededor, poder estar en su presencia, ¿qué se sentirá? ¿Sí? Yo te pido, te invito a que tú lo hagas, ¿sí? Yo te podría platicar, pero a que tú empujes esa puerta para poder entrar, para poder estar en su presencia y disfrutar lo que es estar delante de su presencia, ¿sí? ¿Cómo tienes que hacerlo? Primero tienes que agradar a Dios. Yo te voy a leer una... Hay muchos ejemplos. Ustedes en el material van a poder ver todas las citas bíblicas. No las voy a leer todas porque la verdad es que de estos 5 puntos es muchísima información bíblica para que no digan, ay, es que el hermano encontró cosas o acomodó cosas. No, mis amados hermanos, es lo que dice la palabra y como les digo, tal vez son cosas pues bien ocultas o bien específicas para estos tiempos nada más. Entonces, dice la palabra en 2 Corintios 5 del 1 al 10. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, ¿sí? Así deberíamos estar. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, sí, la verdad sí, porque entonces estaríamos en el hogar celestial, ¿sí? Con el Señor. Ahora sí, ponga atención. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tenemos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. La clave. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo, su objetivo, mi amado hermano o hermana, es agradarlo a Él. 2 Corintios 5, del 1 al 10. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Bueno.
Eh, Colosenses 1:10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Entonces, ¿quieres encontrar cómo agradarlo? Yo te pido por favor que descargues el material y leas todas las citas bíblicas, ¿sí? Las voy a repetir así: Colosenses 3:20, Colosenses 1:10 que ya lo leímos, 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 12, 1 Tesalonicenses 2 del 3 al 6, Tesalonicenses 2 del, no, ese ya lo dije, Romanos 8 del 5 al 9, Hebreos 11:6, Éxodo 29:18, Hechos 13 del 13 al 17, y el primer libro de Reyes 3, los versículos 4 y 5 y el versículo 10. Hay mucho material de donde poder entender cómo hacerle para agradar a Dios. La palabra nos lo va diciendo, hermanos, ¿sí? Dice, por ejemplo, Hebreos 13. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, de ver lo que le estoy diciendo, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Fíjese lo interesante. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Quiere agradarle a Dios? Haga esto, ¿sí? Hacer el bien, compartir lo que tenemos con quienes pasan necesidad. Es simple, o sea, no es tampoco tan complicado. Bueno, entonces, agradar a Dios es lo que nosotros necesitamos para entrar a su presencia. La clase 1 de lo que es el altar familiar, no la clase 1 del curso. La clase 1 del altar familiar, dijimos que íbamos a pasar una semana adorando a Dios. Íbamos a buscar si se podía diario escoger 4 adoraciones y estar adorando y adorando y adorando y adorando y adorando. No le va a pedir nada, solamente adórele. La semana pasada dijimos, después de adorarle vamos a decir: Señor, quítame todo lo incorrecto, todo lo inadecuado. Fueron dos cosas muy puntuales: incorrecto e inadecuado. Ahí empezamos a ser libres y tratamos el tema acerca de la liberación como una clase extra. Entonces, incorrecto e inadecuado, incorrecto e inadecuado. Quítalo, 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 quítalo. ¿Sí? Ahorita, tercera semana, Señor, quiero agradarte. Quiero agradarte, Señor. Permíteme agradarte, permíteme encontrar la fórmula para poderte agradar. Que lo que yo haga a lo largo del día, aún dormido, te agrade. Puede usted incluirlo en su oración. Si usted quiere hallar misericordia de Dios, cuando ore, aunque sea por los alimentos, pida su misericordia. Si usted quiere hallar gracia delante de Dios, pues cuando ore, aunque sea por los alimentos, pida gracia delante de Dios. Pero si quiere agradarle a Dios, pues pídaselo. Todo el tiempo. Señor, quiero agradarte. Señor, permíteme agradarte. Señor, que lo que yo haga te agrade. ¿Sí? Eso es lo que debemos de pedir. Y en segundo lugar, y aquí ya nos vamos a ir mucho más rápido a ver 4 cosas más, porque ya estas las conocemos, solamente que es necesario entenderlas para poder aplicarlas. Segundo lugar, tener la reverencia adecuada. Y aquí también le escribí un texto muy claro, muy directo, perdóneme, pero muy directo. Y le platico una experiencia. Dice, me recuerdo que no hace mucho Dios nos habló a mi familia y a mí a través de una profeta. Y el Señor lo primero que nos dijo con voz fuerte fue: póstrate. ¿Qué acaso no me reconoces? Y sí, hermano, así fue. El Señor comenzó a hablar a través de esta profeta y lo primero que dijo fue eso: póstrate, pero con un grito, hermano. ¿Qué acaso no me reconoces? El pueblo de Dios en pocas ocasiones tiene la reverencia adecuada al Señor. Y lo sé porque en múltiples ocasiones veo hermanos que dejan su Biblia en el suelo. Y hasta en los videos de YouTube lo he visto, ¿sí? O en las sillas. Hermanos que ya no se levantan cuando la palabra se está leyendo, ¿sí? Dentro de las iglesias. Cuando
van a comenzar a leer, ya es muy poca la gente que dice, la palabra del Señor dice, y comienzan a leer. Y mucho menos que nos postremos ante el Señor cuando oramos o escuchamos a un profeta ser usado. La verdad es que todas estas cosas ya como que pasaron de moda y es una pena. Es triste, pero así como se han perdido los valores en la sociedad, también los detalles de reverencia al Señor se han olvidado. Necesito decirte algo que Dios deja muy claro cuando nosotros escribimos este estudio. Y el Señor nos dijo textual, deberás decirles que yo soy el que soy y que delante de mi presencia deberán de postrarse. Entonces yo te lo paso así como el Señor nos lo dijo. Mi amado hermano, en su presencia, aunque estés en la puerta, póstrate, porque insisto, no estás llegando con cualquier personaje importante. Estás llegando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora quiero decirte que adorar a Dios es eso, es humillarse reconociendo que Dios es soberano, que a Dios le pertenece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el dominio, toda la majestad por siempre. Y yo espero explicarme bien, hermano y hermana. Dios merece toda nuestra mayor atención. No que estemos adorando y leyendo celular o contestando teléfono, distrayéndonos, no. Todo nuestro ser, no solo por 2 horas o por 20 minutos. Todo lo que tú eres es lo menos que Dios merece. Como siervo de Dios, siempre he procurado enseñar lo que significa postrarse. Y ahora lo voy a volver a hacer. Postrarse quiere decir frente en tierra. ¿Sí? Eso significa postrarse. Hay algunos que se arrodillan y se ponen así encima de la silla. Hay otros que se arrodillan y están de esta forma. ¿Sí? Bueno, si quieres postrarte, tu frente tiene que tocar el piso. Tu nariz no debe de tocar el piso. ¿Sí? Lo demás de tu cara tampoco. Tu pecho debe de estar apoyado en el piso y las puntas de los pies, ¿sí? Deben de estar apoyadas en el piso. Lógicamente lo demás de tu cuerpo, ¿sí? Pero el rostro como tal, no. Eso es postrarse, ¿sí? Postrarse y voy a tratar de hacerlo así, es hacer esto, hermano. Porque no solamente estás acostado sobre el piso, estás como si estuvieras agachado. Por eso solamente la frente toca el piso. Es incómodo, pero así es como enseña la palabra y como David se postraba cuando estaba delante del arca, cuando los sacerdotes. Bueno, te invito a que cuando hagas tu altar familiar lleves a cabo todo el protocolo que tú conozcas, porque pretendes entrar a la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios de Dioses, y eso merece lo mejor de ti, mi amado hermano. Entonces yo tengo que enseñarte acerca de la reverencia. Dejo algunas citas en caso de que nos preguntemos dónde dice la palabra que Dios merece nuestra reverencia y adoración, ¿verdad? Bueno, pues Salmo 95:6, Jonás 1:16, Éxodo 12:27, insisto, ustedes descargarán el material y podrán encontrar esto, ¿sí? Todas las citas bíblicas que avalan esta situación. Tercer punto, buscar la santidad, ¿sí? Bueno, yo quiero explicarte, ¿sí? Lo que significa santidad. Santidad significa separado de Dios. Sé bien que la santidad o el apartarse no se logra de un día para otro, pero deseo explicarte lo que Dios busca con nuestra obediencia. En la medida de que tú seas obediente, serás más santo, ¿sí? Yo sé que ustedes van a decir, bueno, pues es que a lo mejor estamos nosotros dedicados a la obra al 100%. Pues no, mis amados hermanos. Llegamos a trabajar, nos levantamos a las 4:30 de la mañana, llegamos a trabajar a las 7, tenemos que salir a las 4. De ahí pues dividimos nuestro tiempo para atender todas las cosas que nos corresponden. Y pues de alguna manera atendemos también a la familia, atendemos las actividades sociales que tenemos, nos
solamente de nosotros, de nuestras hijas. Atendemos el ministerio, atendemos la página de Facebook, la página de internet, el canal de YouTube, todo eso más las clases, porque esta no es la única. ¿Sí? Compartimos a lo largo de la semana y tenemos algunos maestros que se han estado haciendo sus prácticas profesionales con nosotros, que nos ayudan de repente a compartir discipulado y todo, porque han estado con nosotros y el Señor nos ha mostrado que son personas que pueden atender ya a hacer lo que nosotros hacemos como Grupo Benaya. Entonces, la obra no es fácil. Usted piensa que esto es sencillo, pues no, hay que pagar un precio, definitivamente. Entonces, pues la santidad cuesta, insisto, hay que pagar un precio. ¿Ok? Bueno, pues eso es en cuanto al punto número 3. Ahora, el punto número 4. Buscar la pureza. Entonces, la santidad y la pureza la buscamos. No vienen solas. Nosotros tenemos que buscarlas. Por ahí tengo una petición no es de este grupo, es de una persona que pues su hijo tiene problemas de drogadicción y así hay muchísimos que nos han llegado y son situaciones muy difíciles, son situaciones que pues definitivamente parten a la familia, hacen estragos y muchas situaciones complicadas. Sea cual sea la situación, nosotros debemos de buscar estar santos. Y ahora vamos a entender qué es estar puros. ¿Sí? Bueno, la definición de pureza quiere decir que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. Entonces, separado de Dios, santidad. No se mezcla, pureza. Separado y no se mezcla. Separado y no se mezcla. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Yo qué le puedo decir, trabajo en un lugar donde hay muchos homosexuales. Sé de hijos de Dios que trabajan en lugares que pues hay alcohólicos, drogadictos, fornicarios, etcétera. Todos yo creo que trabajamos en lugares donde pues el mundo está con todo. Debemos de mantener en un momento dado de buscar esa santidad y esa pureza. No por eso vamos a estar apartándonos a lo más alto de un cerro y ahí viviendo solos. No, no es la idea, al contrario. Es lo que nos forja, es lo que nosotros debemos de buscar, ¿sí? Santidad y pureza. El Señor nos ha puesto todas las características para poderlo soportar. Los frutos del Espíritu: paciencia, gozo, mis amados hermanos, ¿sí? Amor, ¿no? Amor por esas personas que a veces nos cuesta tanto trabajo tratarlas y que, híjole, nos caen mal, definitivamente nos caen mal, pero dice la palabra del Señor que debemos de amarlos, ¿ok? Bueno, entonces, si nosotros ya entendimos que debemos de buscar la santidad y la pureza, el último punto también va a ser algo complicado. Tener obediencia absoluta para lo que Dios pida. Tampoco se consigue de inmediato, ¿sí? Y este es el último punto para poder entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos obediencia, ¿sí? ¿Qué cosa es la obediencia? Bueno, pues obediencia es la acción de acatar la voluntad, ¿sí? De la persona que nos está mandando, de lo que se establece una norma o de lo que ordena una ley. Ajá. Obediencia es estar conforme a la voluntad de Dios y tener una respuesta voluntaria de fe, ¿sí? Bueno, pues el que nosotros seamos lo suficientemente obedientes es importante, porque nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a lo que alguien nos pida, pero en este caso es Dios mismo el que nos va a estar pidiendo las cosas. Cuando nosotros podamos hacer nuestro altar familiar y ahí mismo Dios nos diga, pues tienes que entregarme a tus hijos, o tienes que deshacerte de esa colección de películas que tienes, o de esa colección de tazas que no te traen ningún beneficio, o no sé, algo que Dios quiera que nosotros nos deshagamos de esa situación, pues nos va a costar, hermano, pero tenemos que hacerlo, porque Dios espera
que nosotros seamos obedientes. Dios está buscando que nosotros demos ese paso, ya no solamente de fe. Esto sí tiene que ver con fe, tiene que ver con las características que nosotros tenemos como hijos de Dios, pero principalmente tiene que ver con el estado en el que nosotros nos encontramos. Qué tan santos, qué tan puros y qué tan obedientes, ¿sí?, nos encontramos nosotros. Porque eso es lo que realmente va a permitir que nosotros podamos entrar a su presencia. ¿Vamos a fallar? Sí, hermano, claro, por supuesto que vamos a fallar, ¿sí? Vamos a tener caídas y recaídas, ¿sí? Y vamos a tener situaciones que no van a ser fáciles, pero en la medida en que sigamos adelante y sigamos adelante. Por eso, diario tenemos que caminar desde donde estamos hasta donde está la puerta para llegar a tocar al trono. Híjole, no me abre. Quiere decir que no estoy todavía completamente adecuado. Entonces, tengo que empujar, ¿sí?, para que se abra. Y una vez adentro, tengo que correr y abrazarlo. Y no lo dejo ir hasta que no me bendiga, ¿sí?, así como su siervo Jacob. Y hago lo necesario para que se quede en mi casa, que su presencia se quede en mi casa, ¿sí? Entonces, no va a ser, Señor, ya así con lentes negros, ¿no? Señor, ya llegué, ábreme, no piensen que es así. Por eso, cuando yo les puse el video para que ustedes se sensibilizaran, a eso me quería referir. No estamos hablando de cualquier persona, mis amados hermanos. Estamos hablando de un Dios que ya nos dimos cuenta de que tiene aún sentimientos, ¿sí? Y que ese Dios que tiene sentimientos y que seguramente pudimos entender otra faceta de parte de Dios, en esa situación nos dimos cuenta de que tenemos un Dios muy, muy, muy grande, mucho más grande de lo que nosotros podemos entender y comprender. Entonces es importante que para llegar a su presencia usted se esfuerce, haga lo necesario por cruzar esa puerta. Si usted toca y no le abren, empuje, derribe la puerta, ¿sí? Haga lo necesario, adore con más fuerzas, ponga otra vez esos 3, 4 cantos y vuelva a hacerlo. Y si ya se acabaron, vuelva a hacerlo. Tómese ese tiempo, porque no se imagina la bendición que usted va a recibir estando en su presencia, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo consideremos. Le pido que usted tome en cuenta esto. Y bueno, pues yo aquí terminamos esto. La siguiente clase es la última en cuanto al altar familiar, y quiero pedirle por favor que si tiene dudas, si tiene cuestiones que preguntar, adelante. Ya en breve, yo espero que el día de mañana usted tenga este material, pueda descargarlo, los que son alumnos lo van a poder descargar y empezar a analizar todas las citas bíblicas. Ha avanzado ya el tiempo y no quiero tomar más tiempo del que debe de ser, mis amados hermanos. Yo, como siempre, me voy a quedar conectado para estar respondiendo sus preguntas. Si existe la necesidad, pregúnteme y aquí vamos a estar. Espero que esto haya sido muy claro, con los suficientes ejemplos como para que usted pueda comprender lo que es estar en su presencia y lo que se necesita para entrar a esa presencia de Dios. Pues estamos a un paso de terminar el altar familiar y vienen muchos otros temas muy interesantes. Mis amados hermanos, les bendecimos grandemente y les damos las gracias por estar aquí, por acompañarnos en estas clases. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Bendición. Emuná.